Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial. Yo por mi parte estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, si me ven un poquito más emocionada de lo normal, es porque el tema que vamos a tratar hoy es explosivo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades, los rumores y sobre todo, vamos a analizar una confesión que ha dejado a muchos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la talentosísima actriz turca que nos ha robado el corazón con sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y muchas otras producciones increíbles. Pero como dice el título de este vídeo, Demet ha roto el silencio. Y no cualquier silencio, sino uno que aparentemente estaba guardando sobre algo que nos va a tocar el corazón. Así que si son fans de Demet, si les interesa el chismecito, si les gustan las historias de amor, desamor y todo lo que hay en medio, este es el vídeo para ustedes. Prepárense para descubrir detalles jugosos, análisis profundos y por supuesto mi opinión sobre este bombazo mediático. Pero antes de empezar, y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todas las novedades del mundo del entretenimiento. Ya saben, suscribirse es gratis y me ayudan un montón. Bien, ahora sí, a lo que venimos. La noticia que ha revolucionado a los fans de Demet Özdemir es su impactante confesión. ¿Y qué confesó? Bueno, para entender bien el contexto, tenemos que repasar un poco su vida personal, sobre todo su situación sentimental reciente. Como muchos de ustedes saben, Demet estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç. La boda fue todo un acontecimiento, una celebración digna de cuento de hadas, con fotos que inundaron las redes sociales. Parecía que todo era perfecto, una historia de amor digna de un drama turco. Pero, ¡ay!, las historias de amor. A veces no son tan perfectas como parecen. A principios de este año, la pareja anunció su divorcio. La noticia cayó como un balde de agua fría para los fans, que habían depositado muchas ilusiones en esa relación. Los rumores sobre los motivos del divorcio no tardaron en surgir: diferencias irreconciliables, incompatibilidad de caracteres, agendas apretadas. Como siempre, la prensa rosa se encargó de llenar el vacío con especulaciones. Y claro, en Turquía, la prensa del corazón es tremendamente voraz. Cualquier detalle, cualquier insinuación, se convierte en un festín para los medios. Y aquí es donde entra la confesión de Demet. Aunque no ha dado detalles explícitos sobre los motivos del divorcio, sí ha hecho unas declaraciones que han llamado mucho la atención. Ha hablado de decepción, de sueños rotos, de la dificultad de lidiar con las expectativas que se crean en una relación y sobre todo, de la importancia de aprender a priorizarse a uno mismo. Es un mensaje que, como les digo, resuena profundamente porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado situaciones similares. La confesión, que se produjo durante una entrevista reciente, fue muy emotiva. Demet se mostró vulnerable pero también fuerte y decidida. Sus palabras resonaron en muchos de sus seguidores, que la admiraron por su sinceridad y valentía. Dijo cosas como: a veces, uno se da cuenta de que el amor no es suficiente. A veces hay que tomar decisiones difíciles aunque duelan. O también es importante soñar, pero también es importante saber cuándo despertar y reconstruirse. Esta entrevista, por cierto, no fue en cualquier medio. Fue en una plataforma muy respetada en Turquía, con una periodista conocida por su capacidad para hacer preguntas profundas y lograr que los entrevistados se abran. El escenario, la iluminación, la forma en que se presentaron las preguntas, todo contribuyó a crear una atmósfera de intimidad y confianza que permitió a Demet expresarse con total libertad. Lo que más me ha impactado de esta confesión es la honestidad con la que Demet aborda el tema. No intenta culpar a nadie, no busca victimizarse. Simplemente comparte su experiencia, sus sentimientos, y nos da una lección de vida. Una lección sobre el amor propio, sobre la resiliencia, sobre la capacidad de reinventarse después de una decepción. Es como si nos estuviera diciendo: sí, me dolió, sí fue difícil, pero aquí estoy, de pie, aprendiendo y creciendo. Y eso, chicas y chicos, es admirable. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta confesión? ¿Qué nos dice realmente? Pues en primer lugar, nos confirma que el divorcio con Oğuzhan Koç fue un momento doloroso en su vida.
Es algo que todos intuíamos, pero escucharla decirlo directamente tiene un impacto diferente. Le da un toque de realidad a todo el asunto. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay una persona con sentimientos, con fragilidades. En segundo lugar, nos da una idea de cómo se siente Demet ahora mismo. Parece que ha logrado superar el duelo y que está en un proceso de crecimiento personal. Se muestra fuerte, segura de sí misma y con ganas de seguir adelante. Esto es algo muy importante porque nos demuestra que aunque el dolor sea inevitable, siempre hay una salida, siempre hay una posibilidad de reconstruirse. Es como si estuviera diciendo, la vida sigue, y yo también. Y eso es, sin duda, un ejemplo a seguir. Y en tercer lugar, la confesión de Demet nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Nos hace pensar en lo que realmente esperamos del amor, en cómo gestionamos las decepciones, en la importancia de ser fieles a nosotros mismos. Es un mensaje que creo nos beneficia a todos, independientemente de si somos famosos o no. Nos hace cuestionarnos, ¿estamos en la relación correcta? ¿Estamos priorizando nuestras necesidades? ¿Estamos siendo fieles a nuestros sueños? Preguntas poderosas que todos deberíamos hacernos de vez en cuando. Ahora, vamos a sumergirnos un poquito más en los detalles de la relación entre Demet y Oğuzhan. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue su historia de amor? Porque, claro, no podemos hablar de un final sin entender el principio. Ellos se conocieron a través de amigos en común. Oğuzhan, como saben, es un cantante y comediante muy popular en Turquía. Empezaron a salir, y al poco tiempo su relación se convirtió en una de las más seguidas por los medios. Cada foto, cada aparición pública, era noticia. Y honestamente parecían muy enamorados. Su boda, como les mencioné, fue un evento espectacular. Se celebró en un lugar de ensueño con una decoración romántica y elegante. Las fotos de la boda inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Las miradas, los gestos, todo transmitía amor y felicidad. Y por supuesto, los fans estaban encantados. Veían en ellos la pareja perfecta, el ejemplo de lo que el amor puede lograr. Pero como suele suceder, la realidad es mucho más compleja. Después de un tiempo, empezaron a surgir los rumores de crisis. Se hablaba de discusiones, de diferencias de opinión, de problemas de agenda. Y finalmente llegó el anuncio del divorcio. Un shock para todos. Nadie se lo esperaba. Y ahí, en ese momento, empezó la avalancha de especulaciones. Los medios de comunicación turcos, como les decía, son muy dados a la especulación. Empezaron a surgir teorías sobre los motivos del divorcio. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de diferencias en sus estilos de vida, de la dificultad de mantener una relación a distancia debido a sus compromisos profesionales. Algunos incluso insinuaron que había terceras personas involucradas. Rumores, rumores y más rumores. La prensa rosa, en su afán por vender, a veces puede ser implacable. Es en este contexto donde la confesión de Demet cobra aún más importancia. Porque en lugar de entrar en el juego de las especulaciones, ella decidió hablar desde el corazón. Optó por la sinceridad, por la vulnerabilidad. Y aunque no dio detalles explícitos sobre los motivos del divorcio, sí dejó claro que fue una experiencia dolorosa, pero que le sirvió para aprender y crecer. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué le depara el futuro a Demet Özdemir? Pues, por un lado, estoy segura de que seguirá cosechando éxitos profesionales. Tiene mucho talento, una gran legión de fans y un futuro prometedor en la industria del entretenimiento. Después de Erkenci demostró su versatilidad con diferentes papeles. La hemos visto en dramas, comedias románticas, y siempre ha demostrado su capacidad para conectar con el público. Estoy segura de que pronto la veremos en nuevos proyectos, que nos sorprenderán y nos emocionarán. Ya se están hablando de posibles nuevos proyectos, de colaboraciones con directores reconocidos. Y por supuesto, los fans estamos ansiosos por verla brillar de nuevo en la pantalla. Y por otro lado, espero que encuentre la felicidad en el amor. Que encuentre a alguien que la valore, que la respete, que la haga feliz. Pero sobre todo espero que siga siendo fiel a sí misma, que no se deje llevar por las expectativas de los demás y que siga persiguiendo sus sueños. Que aprenda de esta experiencia, que se fortalezca y que encuentre la persona adecuada para compartir su vida.
Y sinceramente creo que se lo merece. Ahora, quiero que hablemos un poco de las reacciones que ha generado esta confesión. Como era de esperar, las redes sociales se encendieron. Los fans de Demet inundaron Twitter, Instagram y otras plataformas con mensajes de apoyo y cariño. Muchos le agradecieron su sinceridad, le desearon lo mejor y le enviaron mensajes de ánimo. El hashtag #DemetOzdemir fue valiente se convirtió en tendencia en Turquía, lo que demuestra el impacto que tuvo su confesión. También hubo comentarios de otros famosos. Compañeros de trabajo, amigos y colegas de la industria del entretenimiento mostraron su apoyo a Demet. La felicitaron por su valentía y le recordaron lo mucho que la admiran. Recuerdo, por ejemplo, los mensajes de Hande Erçel, otra actriz muy querida en Turquía, quien le envió un mensaje de cariño y le deseó lo mejor. Y no solo eso, sino que muchas otras actrices, actores, cantantes y personalidades del mundo del entretenimiento se sumaron a las muestras de apoyo. Y por supuesto, no faltaron los haters. Siempre hay personas que intentan aprovecharse de situaciones delicadas para criticar, juzgar o generar controversia. Pero afortunadamente la mayoría de los comentarios fueron positivos y constructivos. La gente entendió que Demet estaba pasando por un momento difícil y que necesitaba apoyo. Y honestamente ver esa ola de solidaridad me llena de alegría. Quiero destacar algo importante. La confesión de Demet no solo ha impactado a sus fans, sino que también ha generado un debate sobre la salud mental y el bienestar emocional en Turquía. Muchos usuarios de redes sociales han compartido sus propias experiencias, han hablado sobre la importancia de buscar ayuda profesional y de priorizar el cuidado de uno mismo. Es decir, la confesión de Demet ha ido más allá de ser un simple chisme de celebridades. Ha abierto un espacio para la reflexión y el diálogo sobre temas muy relevantes. En resumen, la confesión de Demet Özdemir ha sido un momento importante en su carrera y en su vida personal. Nos ha mostrado su lado más vulnerable, pero también su lado más fuerte y resiliente. Nos ha dado una lección sobre el amor propio, sobre la capacidad de superar las adversidades y sobre la importancia de seguir adelante. Y como les dije al principio, es un ejemplo a seguir. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Creen que fue valiente al compartir sus sentimientos? ¿Qué lecciones podemos aprender de su experiencia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta impactante noticia. ¿Qué opinan ustedes sobre la presión mediática en las relaciones de las celebridades? ¿Creen que afecta la vida personal de estas personas? Me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Además, quiero preguntarles algo. ¿Cuál es su serie o película favorita de Demet Özdemir? ¿Cuál es el papel que más les ha gustado y por qué? Cuéntenme todo, me encanta saber sus opiniones. Y para finalizar, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Siempre es un placer compartir estos momentos con ustedes. Les recuerdo que pueden dejar sus likes, compartir este vídeo y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya hecho reflexionar. Hemos repasado la impactante confesión de Demet Özdemir, analizando sus palabras, sus implicaciones y las reacciones que ha generado. Hemos explorado su historia de amor con Ozan Koç, los rumores que surgieron tras su divorcio y la valentía de Demet al compartir sus sentimientos. Como resumen, hemos visto cómo una simple confesión de Demet Özdemir ha destapado un volcán de emociones, nos ha recordado la complejidad de las relaciones amorosas y sobre todo, nos ha dado una lección de vida. La importancia de priorizarnos a nosotros mismos, de ser valientes y de seguir adelante, incluso cuando el corazón se rompe. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos porque prometo traerles más noticias, más análisis y más contenido interesante. Estoy preparando vídeos sobre otras celebridades turcas, sobre las nuevas tendencias en el mundo del entretenimiento y sobre mucho más. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.